Dios te bendiga, bienvenido a mi canal. Esto es Apología para Todos. Hoy tenemos un video interesantísimo. Vamos a hablar sobre el don de lengua. ¿Está vigente el don de lengua? Este es un video del doctor Josías Grauman. Vamos a hacer una video respuesta a lo que él dice y vamos a tratar de leer también la Biblia para así contextualizar todo lo que vamos a hablar hoy. Vamos a ver. Estos dos testifican que el Espíritu Santo dio a los creyentes la habilidad sobrenatural de hablar en otros idiomas que no habían aprendido. Gente de más de 15 regiones atestigó que los creyentes hablaban en sus diferentes lenguas maternas. Además, Pablo afirmó la misma realidad cuando exhortó a los corintios por abusar del don de lenguas. Ya que las lenguas eran idiomas no conocidos por los corintios, nadie podría... Pablo, nada que ver con el libro de los Hechos. Lo que Pablo trata es un tema distinto. Pablo habla de lenguas extrañas, no de idiomas. Hechos capítulo 2 sí habla de idiomas. Y usted lee el pasaje se da cuenta que está hablando de idiomas porque cada quien no entendía en el idioma que había nacido. Pero acá Pablo está hablando, en 1 Corintios, Pablo está hablando de lenguas extrañas. Dice Pablo que nadie la puede entender. Así que creo que lo que le está diciendo está descontextualizado o está torcido para tratar de que encaje con su doctrina. A menos que hubiera traducción. Por eso Pablo limita. Traducción, interpretación, y habla de un don de interpretación, no un intérprete común y corriente, no, una persona que tenga un don de interpretación, un don espiritual de interpretación. Wow. El uso de las lenguas a 3 personas máximo, hablando por turno y con traducción. Y eso nos deja ver que la verdad es que estas personas están tan enfocados en su posición teológica que no le importa lo que diga la Biblia. Porque la Biblia muestra claramente que es un don de interpretación, no traducción. Dios mío, imagínese usted si se hubiesen resuelto tanto problema. Búscame a fulano que sabe ese idioma para que me lo traduzca acá. Vamos a seguir escuchando. Las lenguas de hoy no son bíblicas ya que no obedecen las instrucciones bíblicas. Ok, entonces ya en la conclusión es que al final las lenguas de hoy no son bíblicas. Dios mío, pero yo considero sinceramente que estas personas no pueden ser más descaradas, no pueden ser más descaradas, porque es que usted sabe lo que usted tomar un pasaje de acá, traerlo por los pelos para acá y entonces ajustarlo acá para después de sacar una conclusión. Es decir, según la idea de este señor, Primera de Corintios también está hablando de idioma, no de lenguas extrañas, entonces por lo tanto las lenguas de hoy son falsas. Vaya, esto es una pura manipulación. Eso es un espíritu de manipulación que tienen esta gente, que están tratando de manipular a los demás. La Biblia no dice eso, la Biblia habla de lenguas extrañas. Pero vamos a seguir escuchando, porque la Biblia menciona, por un lado, la glosalalia, pero también menciona la xenolalia. Pero lo que la Biblia abunda mayormente es la glosalalia, no la xenolalia. Vamos a seguir escuchando. La iglesia se reúne para la edificación del cuerpo, en el idioma que habla. En Corinto, el único que entendía las lenguas era Dios, y el único que podía ser edificado era el que hablaba. Entonces el problema era del espíritu, no de los corintios, porque el espíritu debió dar lenguas que la gente entendiera, digo yo, porque en el libro de los Hechos, la gente que estaban hablando en lengua, todo el mundo entendía. Acá en Corintio hablaban en lengua y la gente no entendía. ¿Por qué? Porque se necesitaba un don, porque no era un idioma. Eso es sencillo. Entonces, ahora que él diga, bueno, porque no están siendo edificados. Bueno, no están siendo edificados, es verdad, y Pablo también da recomendaciones para eso. Pablo dice, bueno, miren, el que esté hablando en lengua, si no hay quien lo interprete, que hable para sí mismo, dice Pablo. Hable para usted mismo. No que se calle, hable para usted mismo. No hable en la congregación, pero hable para usted mismo. No interrumpa a los demás, pero hable para usted mismo. Pablo está hablando de orden ahí. Pablo no está mandando a que la gente deje de hablar en lengua. De hecho, Pablo dio un mandato claramente, no prohibáis a nadie hablar en lengua, dice Pablo. Así que vamos a seguir escuchando. Así que no tenía sentido. Entonces, ¿cuál era la función de las lenguas? Pablo explica que las lenguas eran una señal para el judío incrédulo, un juicio divino por su desobediencia. Él está confundido. Él está hablando de las lenguas de Babel y no las lenguas de Corintio. Yo pienso que él está hablando de la lengua de Babel, que Dios confundió sus lenguas y ellos no se entendían entre sí. Porque el pasaje de Corintio que dice que las lenguas van a señal para los incrédulos,
se está refiriendo específicamente es que cuando una persona habla en lengua, si esa persona que está hablando en lengua y ese lenguaje es interpretado, esa palabra o eso que se está diciendo será de administración para el incrédulo, no que están hablando otro idioma. ¿Qué locura es esta? Dios, en vez de hablar solo en hebreo a los judíos, estaba rechazando al judío como un mediador y hablando directamente con los gentiles en sus idiomas. En resumen, las supuestas lenguas que vemos hoy no son las lenguas de la Biblia, ya que el propósito... El fin, lo que él quiere hacer al final de todo es negar las lenguas del día de hoy, tratando de tergiversar los pasajes bíblicos como de Corintio, haciendo que Corintio, en vez de ser lenguas extrañas, sean realmente o sean supuestamente idiomas. Eso es lo que él está tratando de hacer, indiscutiblemente. Ahora, vamos a hablar un poquito de este tema porque, miren, el cesacionista o los que practican este tema del cesacionismo es una doctrina que es completamente creada por el hombre. Eso es creado totalmente por el hombre. Eso nada tiene que ver con lo que dice la Biblia, porque ellos creen que ciertos dones espirituales desaparecieron con la muerte de los apóstoles. El cesacionismo no tiene nada de bíblico. Es tan tal, hay otro video de otro de los seguidores de MacArthur, que él dice, aunque el cesacionismo no tiene un texto bíblico que lo apoye, la Biblia es como un todo. Yo dije, ¿qué es esta locura? Supuestamente el cesacionismo no tiene ningún texto bíblico que lo apoye, pero la Biblia como un todo apoya el cesacionismo. Una locura, una locura. Entonces, el cesacionismo no es bíblico. Y la única razón por la que alguien cree este tipo de idea es simplemente porque alguien le dijo que así era. Es si alguien se le enseñó. Esto es una doctrina que usted no la va a encontrar en la Biblia, porque no hay un texto bíblico que lo apoye. Aunque según ellos, la Biblia como un todo... Oye, esto es una payasería. La Biblia como un todo sí apoya el cesacionismo. Wow, qué locura. En fin, la Biblia es muy clara, porque la Biblia nunca dice que ninguno de los dones espirituales, lenguas, sanidades, milagros, tuvieran fecha de vencimiento. La Biblia no dice eso en ningún lugar. El cesacionismo también es malo porque niega los otros dones espirituales que dependen del poder del Espíritu Santo. Porque todos estos dones que ustedes ven que el hombre tiene, son dones que dependen única y exclusiva del poder del Espíritu Santo. Y reduce el poder de Dios a nada más que a los que los humanos podrían aprender naturalmente. Eso es lo que hace el cesacionismo. Convierte el poder de Dios en algo que cualquier ser humano natural, cualquier impío, imagínese usted. Entonces, el cesacionismo es esencialmente humano, es un humanismo en su máxima expresión. Eso es un humanismo pseudocristiano, por así decirlo, en el que los cesacionistas confían en sus habilidades, en su intelecto natural, también en sus capacidades cognitivas, como base para el avance del reino. Eso es lo que tienen ellos en mente. Ahora, un elemento central de las quejas de los cesacionistas es el don de lengua. El don de lengua es algo de lo que ellos siempre critican. Y contrariamente a las falsedades de los cesacionistas, las lenguas no fueron inventadas por los primeros cristianos pentecostales, como ellos dicen. Incluso se practicaba y se debatía en los días de Martín Lutero, Juan Wesley, John Whitefield, y las lenguas se han practicado en alguna medida. Habían ciertas manifestaciones y había un debate sobre ese tema desde los tiempos de Lutero, Wesley y Whitefield. Ahora, y las lenguas se han hablado en diversos grados en estos 2000 años. Es decir, no es que siempre se ha hablado en lengua de la iglesia pentecostal en adelante, pero siempre ha visto ciertas manifestaciones. La Biblia no proporciona muchos ejemplos descriptivos, no proporciona siquiera en Hechos 2. Como muchos otros actos religiosos, la Biblia trata la lengua como un fenómeno existente y punto. Es decir, la lengua no trata de describir todo de manera exhaustiva, por así decirlo, sino que simplemente lo trata como algo que es existente y punto. Ahora, tampoco la Biblia nos proporciona a nosotros una guía sobre cómo se debe llevar a cabo dentro de la comunidad cristiana, sino que hay breves exhortaciones de Pablo de cómo el don de lengua, o cómo los dones, mejor dicho, se deben administrar en la iglesia, aunque no es una guía exhaustiva tampoco, por así decirlo. Ahora, los cesacionistas caen en dos grupos diferentes de perspectivas referentes de tema. El primero es que la lengua era un lenguaje no humano, a menudo llamado
glosalalia, que cesó con la muerte de los apóstoles. Esto es algo que ellos dicen. También hay otro grupo que dice que las lenguas es una capacidad de hablar otras lenguas humanas llamada semnolalia, que cesó con la muerte de los apóstoles también, y esta yo creo que parece ser la posición predominante dentro de los cesacionistas. Ahora bien, en contraste con el cesacionismo, la perspectiva continuista también está algo dividida en cuanto a las opiniones de que las lenguas son humanas versus lenguas angelicales. La mayoría parece inclinarse hacia la segunda posición y ya existe una amplia práctica de que continúe hasta el día de hoy. Algunos continuistas creen que las lenguas pueden ser tanto lenguas humanas como lenguas angelicales, que es el caso mío. Yo pienso que pueden ser idiomas en algún momento. Dios puede hablar un idioma a través de alguien, pero también pueden ser lenguas espirituales, no angelicales, sino lenguas espirituales. Sin embargo, los continuistas, es decir, los que somos en esta postura robusta bíblica, estamos de acuerdo en que todos los dones espirituales siempre han estado disponibles para ser dados por el Espíritu Santo de Dios. Y Él lo da como Él quiera. Y debido a que el continuismo parece ser la perspectiva predeterminada en las Escrituras, y no hay pasaje bíblico que respalden la idea del cesacionismo, no existe un solo pasaje bíblico. Por eso yo le mencioné a usted que hay un calvinista, de estos cesacionistas, que también es seguidor de MacArthur, que dice que la Biblia en ninguna de sus partes afirma el cesacionismo. La Biblia como un todo, la Biblia como un todo apoya el cesacionismo. Yo me quedo, por Dios mío, si en ninguna de sus partes apoya el cesacionismo, ¿cómo va a ser que la Biblia como un todo apoya el cesacionismo? Una locura, una locura. Ahora, tenemos esta realidad que no hay un solo pasaje bíblico que respalde la idea del cesacionismo. No existe un pasaje bíblico. Y voy a hacer una definición del tema de las lenguas para poder así explicar un poquito mejor. Miren, Primera de Corintios dice más sobre el uso y valor de las lenguas y también tiene el lenguaje más descriptivo al respecto sobre este tema leído en su totalidad y en su contexto. Lenguas no son simplemente lenguajes extranjeros. Lenguas no son simplemente idiomas, como lo quiere vender el cesacionista. Para cumplir con el criterio de ser lo que Pablo habla en 1 Corintios 12 y 14, hay algunos versículos claves que no se pueden descartar. 1 Corintios capítulo 12 del 4 al 11 y 28-30 afirma que no todos los creyentes reciben el don de lengua. El lenguaje humano, sin embargo, se aprende universalmente e incluso la persona más impía es capaz de aprender un idioma extranjero. El hecho de que no todos los creyentes reciban este don también va en contra del dogma de algunas iglesias, pero de todos modos es una verdad bíblica. Ahora, 1 Corintios 14, del 2 al 11, dice que las lenguas es un lenguaje espiritual desconocido entre una persona y Dios. Nadie, ni siquiera el hablante, lo puede discernir de forma natural como si fueran idiomas extranjeros. 1 Corintios 14:13 dice que la solución para entender el significado de las lenguas es oral. Si se trata simplemente de lenguas humanas extranjeras, la solución más obvia sería simplemente adquirir un intérprete natural. Además, si las lenguas fueran la capacidad espontánea de hablar en los idiomas nativos de los oyentes, no se necesitaría ninguna interpretación sobrenatural, ya que ya estaría traducida y sería comprensible para los oyentes. Parece claramente improbable que Dios le diera a un inglés la capacidad de hablar tamil si la audiencia solo entendía Sahwili. 1 Corintios 14, del 14 al 19 dice que las lenguas no provienen del pensamiento humano. Obviamente, hablar en cualquier otro idioma requiere involucrar el pensamiento humano. Cuando las lenguas son genuinas, el hablante no está pensando en el significado de lo que está diciendo. Esto se ha confirmado científicamente mediante la neuroimagen, que muestra que las personas que utilizan lenguas en realidad tienen niveles más bajos de actividad cerebral en las áreas que gobiernan el lenguaje, el pensamiento y el control voluntario. En resumen, el significado de las lenguas no lo conoce inherentemente la persona que la habla. Nadie le entiende, dice el pasaje. Las lenguas no son simplemente una habilidad natural como aprender un idioma extranjero. Las lenguas no se pueden interpretar sin que alguien también tenga otro don distinto y milagroso. No es producto del pensamiento. Todas esas cosas y más descartan la idea de que se trate simplemente de la capacidad espontánea de hablar en idiomas extranjeros, semnolalia. Quizás lo más revelador es que Pablo diferencia entre lenguas de hombres y lenguas extrañas, utilizando la descripción de lenguas utilizadas en otros escritos judíos de su tiempo. En estos pasajes vemos que el Espíritu Santo puede darnos un lenguaje no humano a través del cual podemos orar a Dios.
y sí, se interpreta milagrosamente. También se comunica las palabras del Espíritu a otros. Por esta razón muchos se refieren al hablar en lenguas como orar en el Espíritu, y también se practica musicalmente a través de cantar en el Espíritu. En fin, si te ha gustado mi video, me gustaría que por favor le des like, que comente, que compartas y que nos ayudes a nosotros a difundir esta verdad de que estamos compartiendo con todos ustedes. Esto es Apología para Todos. Si te gustó el video, por favor dale like, comparte. Nos vemos en el próximo video. Bye.